pasó. Por eso te digo. No me pasó. Por eso. Bien. Bueno, el Club de las Uruguayas Fantásticas, el puntapié inicial del club fue a partir de una conversación con Viviana Echeverría, la editora de Santillana, de Lo que leo, con la cual he tenido la suerte de, desde que empecé a escribir, fue quien me ha acompañado con Alfaguara, y bueno, ahora con Lo que leo y en Santillana. Y bueno, estábamos conversando un poco de las ganas de ella y las mías de contar, hacer alguna historia que tuviera que ver con mujeres uruguayas, porque en ese momento había unos cuantos libros, pero que de repente eran más bien biografías, pero no incluían a mujeres uruguayas específicamente. Entonces, bueno, allí fuimos un poco conversando e intercambiando ideas, y ahí se fue puliendo, viéndose hacia qué dirección. A mí no era donde yo me sentía más cómoda, tratando de hacer una especie de biografía literaria de cada una de esas mujeres, sino que, bueno, me siento más cómoda en la novela, y fue lo que le propuse, bueno, hacer una novela donde hubiera una trama y un poco lo que pasa acá en el club. Exactamente, porque justamente el atractivo de este libro es que nosotros vamos acompañando a una protagonista niña que se va encontrando con diferentes mujeres ya fallecidas, uruguayas, además en específicos momentos de su vida, ¿no? Entonces la historia tiene de fantástico justamente ese poder conectar mundos, ¿no? Pero no tiene lo denso que puede ser una biografía, ¿no? O lo distante que puede ser una biografía, ¿no? Entonces, el haberle dado esa vuelta de tuerca de poder poner a 15 mujeres uruguayas en esta novela, pero a través de una novela, me parece que es un acierto editorial y justamente la otra forma de difundir la obra de las mujeres, ¿no? Porque en definitiva, después de verlas en estos momentos de sus vidas, bueno, cualquiera va a buscar la biografía de esas mujeres para conocer más, ¿no? Bueno, ojalá. Sí, más allá de que era en la forma en que yo sentía que lo podía hacer y que lo quería hacer, bueno, era con ficción, ¿no? Que hubiera alguna parte de la historia en la cual estuviera involucrada la ficción. Para lo cual, bueno, prácticamente conjuntamente con la idea apareció la protagonista, que se llama Olivia, que bueno, que es una niña en edad escolar, pero grande. Sí. Está ahí como una preadolescente. Exacto, sí. Apareció Olivia con las características de cualquier niña. Total. De esta época, de Uruguay, si bien no está determinado en qué ciudad vive ni en qué región vive, pero bueno, es uruguaya, y bueno, le empiezan a suceder cosas vinculadas a sus antepasados. Se encuentran en un baúl que pertenecía a su abuela, una caja misteriosa con un sobre adentro, y adentro de ese sobre una invitación, que es el primer contacto que tiene Olivia con eso que es un misterio y que dice: el Club de las Uruguayas Fantásticas, la esperamos. Bueno, a partir de ahí comienza la aventura para Olivia. Y en esa aventura, además, Olivia va cambiando, ¿no? Porque va creciendo en la aventura. Porque primero le sorprende esto de determinado momento de encontrarse con gente que no es de su época. Pero después va dándose cuenta, inclusive, de los próximos encuentros, e inclusive en algunos toma la iniciativa y hace lo que le piden que no haga, ¿no? Por lo tanto, también está construyéndose el personaje como una futura, ¿no?, uruguaya fantástica, por el camino que vaya a elegir, ¿no?, profesional, de oficio, ¿no? Pero va tomando la posta de ese riesgo, de ese asumir sueños, de ese buscar que se puede, ¿no? Me parece que eso es lo bueno que permite la novela, es decir, ir acompañando el crecimiento de la protagonista niña, ¿no?, que le van dando ejemplos de vida estas mujeres. Claro,
Sí, eso es lo que permite que sea una novela, Claro. ¿no? Que haya, además de cada una de las historias de esas mujeres que Olivia conoce, que además de eso esté la historia de la propia Olivia, exacto, que también tiene sus desafíos, sus características, bueno, que también está vinculado sus antepasados, el legado que significa para ella recibir esa invitación, que primero era de su abuela y ahora es para ella. Y bueno, y que a partir de ahí ella empieza a tomar contacto con cada una de esas mujeres que aparecen de diferentes maneras, por diferentes mecanismos, y con los cuales Olivia hace un determinado recorrido, un encuentro, que bueno, que sí, que le va aportando otras miradas, también otros riesgos, y bueno, hay un cambio en Olivia. Son 15 las uruguayas fantásticas que están presentes aquí. Pero me imagino, porque además el libro plantea un listado de agradecimientos, y ese listado de agradecimientos tiene que ver con entrevistas realizadas por Verónica en toda la etapa de investigación, ¿no? Sí. Me imagino que fue difícil 2 selecciones, la de seleccionar qué uruguayas fantásticas y después qué escenas o qué momentos de las vidas de esas uruguayas ya elegidas aportar a la novela, ¿no? Sí, sí, fue un proceso largo, fascinante, muy emocionante. Por momentos me pasaba que no sabía cuál elegir, porque claro, había una cantidad, entonces me llevaba mucho tiempo, porque veía un poco de la vida de cada una de esas mujeres, tenía que entrar en la vida, buscar material, pero no cosas superficiales, ir a fondo para poder elegir entre ellas con cuál era que iba a quedarme o cuál era la que iba a aparecer en la vida de Olivia. Entonces, eso también creo que me permitió después, cuando la mujer estaba elegida, digamos, cuando esa uruguaya era la que iba a quedar, bueno, ya haber pasado por después profundizar, claro. Pero fue muy lindo, y con alguna, bueno, con la única que pude tener entrevista fue con Mirta Bani, claro, que fue un plus espectacular, ¿no? Poder incluir allí una mujer que, bueno, que está con nosotros. Exacto. Que eso también es importante, ¿no? Es decir, poder traer de lo contemporáneo y unir los antepasados de lo que es nuestra identidad nacional, ¿no? Sí, sí. Además, contémosle a la audiencia que tienen que ver con diferentes áreas: el deporte, la aviación, la medicina, la escritura, el origen vinculado con nuestros antepasados indígenas, el cantante como Lágrima Ríos. Es decir, transitaste también la esposa de un presidente, ¿no? Transitaste por diferentes sindicalistas, es decir, diferentes áreas de realización de la mujer más allá del hogar, ¿no? Sí, sí. Justo ahora que tenemos las Olimpiadas, exacto, ¿no? Bueno, descubrí que Estrella Puente fue una mujer atleta que se dedicó fundamentalmente a jabalina, más allá que hizo otras cosas, que fue la primera mujer que concurrió a una Olimpiada en Helsinki en 1952 representando a Uruguay, que fue la que llevó la bandera en el desfile inaugural, y bueno, lo hicieron con mucho sacrificio, porque bueno, esa información la conseguí revisando diarios en la Biblioteca Nacional, que fue fantástico, la verdad. Después de hacer un recorrido por el Comité Atlético Uruguayo y buscando material por todos lados, llegué a los diarios de esa época, donde están los comentarios incluso de ellos, de que cómo tuvieron que hacer para llegar a las Olimpiadas, y bueno, y para ella ser la única mujer, ¿no? Y la primera. Bueno, ahora vemos si en las Olimpiadas hay muchísimas mujeres. Bueno, en ese momento eran 31 hombres y Estrella. Claro. Ahora creo que habían mencionado que en estos Juegos Olímpicos es una de las ediciones que tiene más mujeres, ¿no?
Pero bueno, pero estamos en el 2021, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuánto camino hubo recorrido a nivel mundial, ¿no? Y cuánto camino recorrido tiene que hacer cada mujer para llegar donde llega, ¿no? Sí, entonces, y cuánto, perdón, y no era que te corté. Y a veces eso, ¿no? De reconocer el valor que tiene lo que pasó antes, el camino que allanaron otras mujeres, que creo que era un poco el objetivo de este libro en particular y de este tipo de forma de contar. De que no es por generación espontánea, no. Que las cosas pasan porque hay una presencia de otras mujeres que hicieron cosas y que bueno, que también fueron abriendo sendas para que lo que nosotros hoy podemos hacer con relativa naturalidad, aunque todavía falta mucho, bueno, no es solamente nuestro. Exacto. Y esa va a ser una de las constantes que desde sus diferentes lugares, desde las diferentes culturas de cada uno, ¿no? Cada uno de estos personajes lo sostiene, ¿no? Esa misma idea que está prácticamente al comienzo del libro que dice, voy a trabajar para cambiarlo al mundo, ¿no? Voy a protestar por lo que está mal y voy a trabajar para cambiarlo, ¿no? Olivia dice, sí. Exacto. Eso, que lo dice Olivia al comienzo, es la aposta que va recibiendo de cada una de estas mujeres que desde su lugar, con sus palabras y con su propia cultura, cada una le transmite esa misma idea, ¿no? De luchar por sus sueños más allá de todos los problemas. Sí, exacto. Sí, cuando está Olivia allí con sus padres, en ese diálogo con los papás, y ella les cuenta todo lo que quiere hacer, ¿no? Más adelante, cuando crezca. Y bueno, una de sus ideas es esa. Voy a cambiar el mundo, voy a cambiar todo lo que está mal. Exacto, y justamente, por ejemplo, ¿no? En el caso de la aviadora, ¿no? Ella llega a decirle en un determinado momento, muchas compañeras fueron abandonando su sueño, y las entiendo, pero yo no lo dejo por nada. Ojalá llegue a vieja con los pies y el corazón en el cielo, ¿no? Sí. Y esto también está presente, ¿no? Es decir, que a veces, como cuesta mucho, mucha gente abandona. Entonces el camino no fue lineal, el camino fue en increyendo, pero también con retrocesos, ¿no? Porque muchas otras mujeres tuvieron que dejarse vencer, ¿no? Por otras circunstancias, por más que tenían sueños, ¿no? Entonces, detrás de cada una de esas historias también están las otras historias invisibles, ¿no? Sí, pues, que son muchas más. Claro. ¿No? Son muchas más, porque uno elige y a veces no rescata, porque la mayor parte de estas mujeres son mujeres conocidas y que, bueno, que tenemos noticia de ellas, pero hay muchísimas más y otras que también, al no poder, también generaron la conciencia de eso, ¿no? Exacto. De que se puede, de que no se puede, de cuáles son los escollos. Están todas, ¿no? Todas. Además, está también, digo porque puede haber docentes mirándonos, ¿no? Y el libro, como parte de esa investigación extensa que hablaba Verónica, y como transitó por diferentes fuentes de investigación, nos da un contexto de época. Entonces nos pinta no solo la vida de estas protagonistas, nos pinta la vida del país. Perfectamente hay acá un enfoque interdisciplinario, en definitiva, con el saber. Fíjense lo que dice María Eugenia Bá Ferreira, ¿no? Las señoritas tocamos el piano, es un lindo adorno para la sala. ¿Los pianos? Pregunto casi interrumpiéndola, Olivia, ¿no? Los pianos y las señoritas tocando el piano, contesta. Dicen que es una buena manera de conseguir novio. Si mamá hubiera sabido que no conseguiría el novio adecuado tocando el piano, seguro me habría cerrado en casa. Es decir, esto es una respuesta de época también. Esto era también lo que las familias esperaban y cómo trataban a esas hijas mujeres, ¿no? Sí. De una determinada clase social, de un determinado nivel educativo y cultural. Sí. Incluso en muchos casos, lo que está en el libro, si bien no es tal cual lo que surge a veces de artículos y demás, pero bueno, traté también de ceñirme un poco a lo que yo
pude descubrir que era el espíritu de esa mujer. Bueno, obviamente si vemos el año en que nacieron y en la época en la cual, bueno, vivieron, a veces lo que se encuentra son revistas, artículos periodísticos donde de repente es otro, es un hombre generalmente el que cuenta algo sobre esa mujer, determinada anécdota o qué es lo que hizo, y bueno, y está como recreando, digamos, el pensamiento de ella o una anécdota sobre ella y después todo lo que se construyó a partir de allí, ¿no? Claro, exacto. Y además también, siguiendo esa línea que estaba planteando Verónica, por ejemplo, con Lágrima Ríos, reconstruimos el impacto que fue el medio mundo, ¿no? Y lo que significó la desaparición del medio mundo, ¿no? Entonces, es un libro que nos permite conocer a estas 15 mujeres, pero también nos permite conocer momentos de nuestra historia y también nos permite poner en el foco no solo la condición femenina, sino también la condición de la mujer, sino también qué pasa con el mundo afro, ¿no? Es decir, qué pasa con el mundo indígena, ¿no? Es decir, logra interdisciplinariamente tomar diferentes temas y unirlos en esa unidad que es la visión de la protagonista, que es de Olivia, ¿no? Y las reflexiones que genera. Claro, porque es ella la que cuenta en primera persona, la que narra la historia es Olivia, o sea que siempre la perspectiva es la de Olivia, que es una niña, ¿no? Sorprendida al principio muchísimo y asustada, y bueno, y después va incorporando estas vivencias como parte de su cotidianeidad. Exacto. Incluso en un momento en que algo pasa y parece que no fuera a pasarle nada más, ella dice, bueno, extraño, ya estaba acostumbrada a que esto, si bien son situaciones extraordinarias, ¿no? Pero sí, está contado por ella, lo cual hace que tenga un determinado tono la historia. Y fíjense que en el caso de Lágrima Ríos, por ejemplo, ¿no? Lágrima le dice, cuando lleguen los camiones a buscarnos, lo que no se podrán llevar es lo que somos. Todo esto que ves será siempre de nosotros. La hermandad no puede ser desalojada. Me encantó. Me encantó. Porque tiene una fuerza esas frases. Con Lágrima Ríos nos pasó, y digo nos pasó porque Viviana también, Viviana Echeverría, la editora, me dijo, ay, Vero, terminé llorando. Claro. Porque el final era peor que ese. Sí, era como más triste. Y bueno, sí, era demasiado triste y demasiado desgarrador como para poner a una niña en esa situación, ¿no? Porque bueno, ya de por sí lo que ella vivía con Lágrima Ríos era muy emocionante. Exacto. Conoce a Lágrima cuando Lágrima es una niña, bueno, hay toda una serie de aventuras allí. Y bueno, ahí le bajé un poquito a la emotividad, pero igual creo que, porque yo lo viví como muy emotivo, claro. cuando empecé a investigar, a hablar con gente. Por suerte en el caso de Lágrima Ríos hay mucho material, sí. porque hay muchos registros de ella, claro. Filmaciones a las cuales se puede tener acceso, entonces es su palabra, es de primera mano. No había tanta posibilidad y a mí me ayudó muchísimo de que fueran mis palabras puestas en la boca de Lágrima Ríos, sino escuchar muchas cosas dichas por ella y hacer allí, claro. como una versión para la novela. Me interesa también que recién hablábamos acerca de nuestros indígenas, ¿no? Sí. Nuestros antepasados indígenas, y en este caso además la protagonista y la representante es Guyunusa. Y está interesante cómo toma, porque dialoga con Guyunusa antes, ¿no?, de el encuentro en Salsipuel. Sí. Y eso es tremendo, ¿no? Porque al mismo nivel que Lágrima, que logra emocionar este capítulo también, porque es la representante indígena, mujer confiada, ¿sí?, en que en ese lugar, en el arroyo Salsipuedes chico y el Salsipuedes grande, se va a dar un encuentro que va a ser un diálogo, ¿no?
Entonces, hacer la escena, el diálogo con Olivia en ese momento, me parece muy acertado, ¿no? Pero además, todo lo que abre como para desde esta novela irnos a la historia y acompañar a niñas, a niños, a adolescentes a que descubran, ¿no?, la otra cara, ¿no?, y lo que finalmente fue, ¿no?, para contrastar y para reconocer nuestra historia misma, ¿no? Pero desde el enfoque, desde lo humano, desde esa creencia que estaba acompañándolos, ¿no? Sí, sí, el caso de Uyunusa, también recibí mucha colaboración, bueno, Mónica Michelena, una cantidad de gente que está nombrada allí en los agradecimientos, Elena Gil, bueno, como asesores, incluso hubo casos en los cuales directamente había cosas que les preguntaba, bueno, tal cosa. Por ejemplo, el nombre de Uyunusa. Uyunusa fue bautizada como María Micaela, Uyunusa después. Y bueno, para mí tenía que respetar desde mi posicionamiento, ¿no? Aclaremos, frente al tema, bueno, cómo era respetuoso, cómo le gustaría a los que se llaman, se autodenominan descendientes, o a los que se autodenominan charrúas hoy en día, que fuera nombrada Uyunusa. Bueno, si querían María Micaela, y bueno, entonces no, Uyunusa. Perfecto, Uyunusa. Y bueno, y mostrarle a Uyunusa desde una perspectiva de mujer en su vida cotidiana, con el funcionamiento con su hijo, en su ambiente, en su hogar, y que Olivia tuviera la posibilidad de conocer a Uyunusa allí, ¿no? En su hogar, con lo que pudieran compartir. No en la etapa posterior, que bueno, esa etapa posterior ya la conocemos, y si no la conocemos, bueno, hay algún material por allí. Y después de verla acá, eso que conocemos lo vamos a ver desde otra perspectiva, que eso es lo importante, ¿no? Es decir, no quedarnos solo con cómo está contado en los libros de historia, ¿no?, sino también desde esta óptica que lo vuelve más subjetiva, ¿no? Sí, y que me gustaba que Olivia la conociera un poco allí, ¿no? Y que lo mismo, Olivia es, en definitiva, yo siento que Olivia es potencialmente los lectores, ¿no? Total. Cualquier lector es Olivia. Entonces, bueno, me gustaba que el lector pudiera en esta fantasía conocer una Uyunusa, no una Uyunusa objeto, sino esa Uyunusa en su vida libre. Y en sus creencias, ¿no? Hacia el final de este capítulo en el que se encuentra Olivia con Uyunusa, ella le dice: nuestros antepasados están con nosotras, en el sol, el aire, el fuego, en todo lo que nos rodea y nos da vida. Somos inchalás, hermanas y hermanos, y así será siempre, aunque un día nosotros ya no estemos. Y eso es precisamente lo que se está logrando con todas las organizaciones que nombraste y con todas las personas que te apoyaron en la investigación de datos, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso el capítulo se llama Pascuadé Inchalá. Pido disculpas. Pascuadé Inchalá. Que es levántate, hermano. Con todo el atrevimiento que implica estar fuera, ¿no? Pero bueno, con todo el cuidado que lo pude hacer, y con todo el cariño y el respeto, y tratando siempre de primero preguntar y leer, informarme. Puede haber algún error, alguna cosita por ahí, pero... ¿Cuánto tiempo llevó la investigación? Mira, el terminar el libro con todos esos movimientos fue más o menos un poco más de 1 año y medio. Y la investigación sí me llevó bastante tiempo, pero fue muy grato, muy emocionante realmente. Lo disfruté muchísimo, ir a la biblioteca, revolver cosas, esa tarea como de detective, ¿no? De ver a dónde te llevan las pistas. Había momentos que era ver dónde te llevan las pistas. Con Estrella Puente me pasó que no tenía nada, entonces empecé a averiguar y a pensar a quién puedo llamar, y a llamar por aquí, por allá. Terminé, no sé, ahí en el ISEF, en la biblioteca, revolviendo cosas. Ahí está el que te dice: pero ¿por qué no vas a tal lado? ¿Por qué no vas a tal otro?
bueno, me ayudó un amigo, Javier de León, que me dio el teléfono de una persona allí vinculada, y bueno, llegué al Comité Atlético Uruguayo. Por suerte que me recibieron magníficamente bien, me regalaron un libro que me ayudó mucho. Tuve la suerte de hablar con la escritora que hizo el capítulo justamente dedicado a Estrella Puente, que es un libro que, dicho sea de paso, no está en la Biblioteca Nacional. Y bueno, y a partir de allí construir. Después logré hablar con una amiga de Estrella Puente, después de buscar personas cercanas, y bueno, algunas ya habían fallecido. Pude hablar con una amiga porque Estrella Puente, después de que dejó el atletismo, se dedicó al tenis. Y bueno, terminó jugando al tenis, y tuve la suerte enorme de hablar con una conocida de ella, que me ayudó mucho también, que está en los agradecimientos. Y bueno, sí, era como una tarea, pero preciosa, como ir encontrando una pista acá y te llevaba para allá y después para el otro lado. Pero la satisfacción de cuando descubrís algo y decís, es acá, es impagable. ¿Hay más mujeres fantásticas? Bueno, como a ver, hay una cantidad. Pero ya investigadas, digo, por ti. Sí, por supuesto, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas. Bien. Algunas incluso no las pude concretar para esta novela, claro, porque al estar vivas, tenía que hablar con ellas, pedirle autorización, ver qué aspecto iba a tomar, y no me dio el tiempo, pero sí, había muchas más. Porque si bien quizás no tenés pensado hacer una continuación, ¿no? Pero Olivia como personaje queda muy modificada, ¿no? Por todo lo que fue descubriendo con estas mujeres. Entonces es un personaje que ya tiene su propia identidad, y como para seguirle los pasos a Olivia, ¿no? En ese empoderamiento que fue recibiendo con cada una de estas mujeres, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a ver Olivia. Qué pasa. Sí, claro, hay que esperar a ver qué hace. Los personajes están allí y vos tenés que ver para dónde siguen. Las otras mujeres. No, el personaje Olivia. Olivia. Los creados por ti. Si está allí. Sí, sí, claro. Sí, ¿y son ellos los que determinan? Sí, claro, sí. Sí, así como apareció Olivia, que apareció con su nombre incluido, apareció, dijo, hola, soy yo, Olivia. No tuve que pensar el nombre, ni cómo se iba a llamar, ni por qué se llamaba. No le puedo cambiar el nombre a un personaje que ya lo trae puesto. Como Bien. Valentín. Bueno, Valentín era Valentín. Desde el primer momento que Olivia me habló, fue Olivia. No le podía discutir a Olivia, imposible discutirle a Olivia. Bien. Así que bueno, tengo que estar atenta a qué me dice Olivia, qué es lo que quiere hacer. Bien. Vamos a contarle también a la audiencia, que no es menor, en este libro, las ilustraciones, sí, ¿no? Porque tienen un valor y tienen además una identidad propia que suma, ¿no? Creo que Lourdes Medina hizo un trabajo, porque es difícil ilustrar una novela de este tipo, donde tenemos tantas personalidades, en definitiva. Y creo que el camino que eligió fue sumamente acertado para cada capítulo dar una ilustración que no tiene que ver con la protagonista en especial, sino que tiene que ver con ese entorno, ¿no? Sí. Lourdes, a quien le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento, lo hizo con muchísimo amor este trabajo, trabajó mucho, y bueno, y fue un gusto. Y creo que la manera en que ella eligió mostrar las técnicas, la paleta de colores, la forma, sí, la sensibilidad con la que ella ilustró, yo le estoy muy, muy agradecida, porque sí creo que aporta mucho, no solo en la parte de la novela, en la cual hay como pequeñas viñetas,
sino digamos, al final, cuando la novela termina, que hay unas reseñas biográficas breves de cada una de estas mujeres. También cada una de las mujeres tiene su retrato, que son muy bonitos, y bueno, hizo un trabajo precioso. Y además en esas ilustraciones y en los retratos, el cuidado del ambiente de época, ¿no? Tanto en la paleta de colores como en los objetos, como en los lugares, ¿no? Es realmente un... Sí, en la vestimenta. En la vestimenta. Me consta que, por ejemplo, en las mangas de, creo que es el traje, no sé si de Pepita Uribe o de Trinidad Guevara, el tema uno le ve los detalles de los volados de las mangas y los colores, o sea, no era un vestido... Sí. Era el vestido que usaba. La investigación que hizo, a ver cómo vestía, exactamente cómo podía vestir a Buyunusa, con pocos registros de imagen como hay. Estoy mostrando a Oribe. ¿No? Pepita. A Pepita Oribe. Sí, ese trabajo es en una los belleza. volados es impresionante. Sí. Y bueno, Buyunusa, lo que te contaba, con pocas imágenes en realidad, pero también buscamos cómo era representada en otros textos, también que fueran textos que sintiéramos que eran válidos, por lo menos para nosotros, ¿no? De cómo se la recreaba ella. Que no es menor el trabajo del ilustrador, ¿no? Porque suma, ¿no? Es decir, no es menor además porque está ilustrando una historia que hizo otro. Exacto. Entonces, la conexión, el conectarse con la historia, el cuidado, porque ella fue sumamente cuidadosa, es realmente muy, muy valioso, ¿no? Muy bueno. Realmente vale la pena que se acerquen al Club de las Uruguayas Fantásticas. Vale la pena que a partir de allí, además, bueno, desde el punto de vista del ámbito educativo, un montón de posibilidades para abrir caminos con estas 15 mujeres y abrir caminos con la propia Olivia, ¿no? Y además, desde el punto de vista plástico, son verdaderas joyitas cada una de esas viñetas de la ilustración de Lourdes Medina. Así que da para mucho, da para además para leer en familia también, ¿no? Da para hasta volver a los nombres de calles, ¿no? A volver a las esculturas que están formando parte del Museo al Aire Libre, que es la ciudad. Es decir, para volver a ir qué está detrás de un nombre, ¿no? Me parece que ese es el trabajo que realizaste cuidadosamente, ¿no? Sí, y que también no me quiero olvidar de lo precioso que es este libro y lo cuidado, el trabajo de lo que leo, de todas las personas que formaron parte, la diseñadora gráfica Gabriela Introini, Viviana Echeverría, Aida Altieri, que fue la correctora de estilo. Sí, porque además no es menor, como dice bien, ese trabajo interdisciplinario que hay detrás del libro, ¿no? Sí. Es decir, la cultura es trabajo y detrás de un libro hay muchas funciones y muchas profesiones. Y además acá hay un papel elegido muy particular también, ¿no? Sí, hay todo un cuidado en la calidad en cuanto, bueno, a cómo se construyó este objeto libro, donde el papel es satinado precioso, lo cual no quiere decir que la historia no pueda ser leída de otra forma, pero bueno, suma a ese contacto con lo físico, los colores, los pequeños detalles de las viñetas y algunos adornos con algunos objetos. Todo es muy, muy estético, muy, muy bonito. Muy cuidado y además para el goce de todos los sentidos que se ponen en juego en la lectura, ¿no? Sí. Todo. Leemos con todos nuestros sentidos a flor de piel, aparte de la emoción y el intelecto, ¿no? Así que cuando se logra eso en una edición es saludable, debe ser saludado, ¿no?
con beneplácito, y bueno, y ahora acercarse al libro. ¿Cómo no? ¿No? Sí, claro. Comentarios y críticas, aportes. Yo estoy abierta, está mi Instagram, mi Facebook. Exacto. Lo mismo de Nora. Lo mismo. Me contás si hay algún comentario. Totalmente. Alguna oferta de alguna propuesta, a ver qué mujer tendría. Bien. ¿Qué mujer falta? ¿Qué mujer falta? ¿No? Uy, faltan una cantidad. Si nos ponemos y continuás esa investigación, son muchas, ¿no? Sí, por suerte. Sí, sí. Y eso es lo bueno. Sí, ¿no? y también eso de que, bueno, lo fantástico es una sección muy amplia. Total. Y cuando lean el libro van a ver que también está allí la idea de, bueno, ¿por qué un club? Y qué pasa con Olivia. O sea, hay toda otra historia. Hay una historia que queda abierta al final. Sí, claro. En un aspecto queda abierto. Sí, por supuesto. Sí. Eso es lo bueno, además. Sí. Porque Olivia se paró desde que dijo soy personaje en la cabeza de la escritora y construyó su identidad. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, los esperamos el próximo sábado a las 16 horas aquí en Soma Decoración, aquí en Cakes and Love, en esta cafetería boutique. Gracias a Graciela, a Bruno, a Gabriela, a Ana y bueno, a seguir disfrutando de la lectura, de un buen café, de una buena torta, de una linda delicia de repostería y también, ¿por qué no?, de recrear la vista para repensar nuestra casa. Así que el sábado a las 16 los espero aquí.